El día de hoy espero llegar también a el cálculo de la flexibilidad cuando ya se consideran pues varios puntos. En este caso pues tendremos que construir una matriz a la que llamamos matriz de flexibilidades. Pero bueno, vamos a empezar ahorita con algunos ejemplos de cómo es que se calcula la flexibilidad en algún punto. Y para esto, como les comento, como al final son desplazamientos, vamos a tener que regresar un poquito a la cuestión de trabajo virtual. Como recordamos, de ese método lo que teníamos que hacer es, dada una estructura, pues se tenía que plantear una nueva estructura a la que llamamos estructura virtual. Y esa estructura virtual pues contenía una única fuerza de una magnitud arbitraria diferente de cero en el punto donde se quería encontrar el desplazamiento. Entonces, la fórmula del trabajo virtual es esta, y si elegimos la fuerza como unitaria, entonces tanto las fuerzas reales como las virtuales, aplicando el concepto de flexibilidad, pues son iguales. Entonces, como estas dos son iguales para cada integral, pues tenemos que la flexibilidad, teniendo en cuenta que eh, la magnitud de la fuerza la debemos de escoger como 1, está dada por esta suma de integrales. Recuerden que tradicionalmente solo tomamos una, no por la cuestión de hacer menos o más trabajo, sino porque en estructuras que en donde se está en donde está presente el momento flexionante y son de peralte pequeño, este elemento mecánico genera más del 90% de la energía de deformación. Entonces, la fuerza axial y la fuerza cortante se desprecian porque su contribución pues es muy pequeña. Y pues obviamente en armaduras pues solo tenemos un elemento mecánico, entonces para todos los tipos de estructuras, generalmente por esta razón se toma solo una de las integrales. Incluso en el método de flexibilidad pues lo hicimos así, salvo en el caso que donde nos salía la matriz de flexibilidades singular. Pero pues en ese caso excepcional, pues tomamos fuerza axial y momento flexionante. Pero bueno, como lo vimos en el resto de los ejemplos, generalmente solo tomamos una de las integrales. Bueno, estos son ejemplos que vamos a resolver un poquito más adelante. Déjenme, ahorita los vamos a tratar. Vamos a empezar con este. Bueno, como vemos es un marco isostático. Ah, bueno, qué bueno que estoy recordando esto. Esta cuestión de la construcción de de el cálculo de la flexibilidad y la rigidez, no necesariamente se tienen que aplicar siempre a estructuras isostáticas. Aquí vamos a empezar con ese tipo de estructuras porque el cálculo de las reacciones y por lo tanto los elementos mecánicos pues es muy rápido. Sin embargo, tengan en cuenta que la flexibilidad y la rigidez es una propiedad de las estructuras y nada tiene que ver con la estaticidad
de la estructura. Lo único que se exige es que la estructura pues sea estable, como lo hemos afirmado varias veces. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, perdón, esta cuestión también de la estaticidad, o sea, de estructuras isostáticas, lo comenté también porque más adelante vamos a ver un ejemplo con estructuras hiperestáticas, pero como lo van a ver, pues el cálculo de la matriz de flexibilidades, bueno, de la flexibilidad y de la rigidez, cuando estamos hablando de un punto, y de la matriz de flexibilidad y rigidez, bueno, cuando se abordan varios puntos, pues se vuelve mucho más complejo, ¿eh? El trabajo que hay que hacer pues es bastante, bueno, es bueno, bastante mayor que lo que vamos a hacer aquí. Sin embargo, sí se van a dar un par de ejemplos de ese tipo de estructuras, de lo mismo que vamos a hacer en este momento, pero para una estructura hiperestática. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a encontrar la flexibilidad y la rigidez al desplazamiento vertical en el nodo C y necesita, bueno, aquí dice considerar solo flexión y la sección constante. Entonces, lo que hay que hacer aquí primero es plantear la estructura pues, que vamos a analizar. Ya tenemos la estructura. Bueno, aquí las longitudes y demás, pues aquí están indicadas en el diagrama original. Entonces, como nos pide la flexibilidad correspondiente al desplazamiento vertical en C, entonces en ese lugar ponemos una fuerza del mismo tipo que nos pide o que se puede asociar al desplazamiento solicitado. Entonces, aquí nos pide desplazamiento vertical, entonces ponemos una fuerza. Bueno, yo lo puse en sentido vertical, pero, perdón, hacia arriba, pero ustedes ya saben que sin ningún problema pueden proponer esta misma fuerza hacia abajo. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el desplazamiento tiene que, perdón, la fuerza tiene que llevar el mismo sentido que el desplazamiento. Eh, si nos pide desplazamiento vertical, pues ponemos vertical, así como lo puse, ya sea que se ponga hacia arriba o hacia abajo, pero vertical. Si nos pide desplazamiento horizontal, pues se pone así la fuerza. Ya sabemos que si nos pide giro, pues ponemos un momento, ¿sí? Y justo en el lugar donde se solicita la flexibilidad y la rigidez. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, recuerden que al colocar una fuerza en algún punto de la estructura, en este caso lo estamos poniendo aquí, pues automáticamente podemos calcular las reacciones. Las reacciones son estas que estoy poniendo en color verde. Estas reacciones se obtienen al aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0 con la estructura considerando esta fuerza. Si aplican estas ecuaciones y despejan, ya si fuera necesario corregir el sentido de alguna de las reacciones según su propuesta,
Ya al final tienen que llegar a estas reacciones, así como están indicadas. ¿Se tendría alguna duda de eso? No, profe. Entonces, ¿seguimos? Recuerden que si quieren que se dé algún detalle adicional, podemos hacerlo, nada más me indican. Bueno, ya están las reacciones. Ahora lo que sigue es calcular los elementos mecánicos. Como ustedes pueden ver, pues solo son dos cortes. Tenemos estos dos cortes entonces. Como solo vamos a considerar flexión, entonces tenemos la sección 1. Me voy a quedar con el lado izquierdo. Recuerden que cuando consideramos un corte, en este caso el 1, ignoramos el resto como si no estuvieran y tenemos dos pedazos. En este caso el izquierdo, que es el que estoy señalando, o el pedazo derecho. ¿Sí? Recuerden que estamos ignorando el resto de los cortes y nos estamos enfocando en la sección 1. Entonces, yo voy a elegir esta. Entonces, el momento aquí, bueno, le voy a llamar momento virtual. Entonces, el momento, recuerden la convención de signos para el lado izquierdo, en el punto de corte, el momento va en sentido antihorario. Si digamos que causara un poquito de confusión bueno, el sentido del momento para la convención de signos según lado izquierdo o lado derecho, recuerden que no tiene mucha importancia si es que lo llegáramos a proponer al revés. Lo único que sí debemos de cuidar es hacer las operaciones con mucho cuidado para que los cálculos sean correctos y al final, pues el resultado podemos comprobar que es exactamente el mismo, aunque el sentido del momento interno se haya propuesto de manera pues contraria, ¿no? Al revés. Esto solo es cierto si consideramos siempre un elemento mecánico. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que el momento interno es antihorario, el momento en la sección 1 nos da 2 menos x. Ahora, vamos con la sección 2. Dense cuenta que aquí estamos analizando una sola estructura, por eso no tengo varias columnas en el momento. De igual manera, ignoramos el resto de los cortes y solo nos enfocamos en el 2. Entonces tenemos dos pedazos. El lado, por decirlo así, izquierdo o por arriba, si ustedes quieren verlo así, o el lado derecho o por abajo. En este caso me voy a quedar con este lado. Y la convención de signos para ese lado es la del lado derecho, es decir, el momento interno tiene que ir en sentido horario. Pero como estoy considerando únicamente flexión y esta fuerza pasa por el punto de corte, el momento interno es 0. Y con esto ya tengo todos los elementos mecánicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, el E por I de cada sección, pues es 1 porque es constante. Y la longitud de cada tramo, pues de la sección 1, vemos que corresponde a esta, perdón, a esta longitud. Aquí no es longitud, más bien son los límites de la integral. De la sección 1 corta esta longitud, entonces vamos de 0 a 2. Y en la sección 2
corta a esta longitud, entonces vamos en esa sección de 0 a 3. Por lo tanto, ya tenemos aquí el cálculo de los elementos mecánicos, entonces la flexibilidad es la integral del momento al cuadrado. Entonces, aquí tenemos obviamente una de estas integrales por cada sección. Lo voy a poner aquí. La primera integral, como podemos ver, es de 0 a 2. El momento es 2 menos x al cuadrado y el e por i es 1. Recuerden lo mismo que hemos comentado respecto de la diferencial. Para barras horizontales o verticales, pues nada más le ponemos de x. Para barras inclinadas, como lo hemos hecho pues a lo largo de todo este semestre en las estructuras correspondientes, si lo hacemos así, como lo hemos visto, hay que calcular una diferencial, como de hecho lo recordamos la vez pasada. Y para barras curvas, pues también hay que calcular una diferencial. Entonces, esas observaciones siguen siendo válidas pues en este tema. Ahora, más la integral de la segunda sección, en este caso el momento interno es 0. Y ya nada más resolvemos estas integrales. Bueno, la segunda, como es evidente, pues nos va a dar 0. La primera de las integrales nos da 8 tercios. Entonces, este resultado en realidad es el desplazamiento, en este punto, el desplazamiento vertical, pero por la definición de flexibilidad, este desplazamiento corresponde justamente a la flexibilidad en ese punto. Entonces ya encontramos la flexibilidad correspondiente al desplazamiento vertical en el nodo C. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ahora, no. Entonces, continuamos. También nos pide la rigidez. Entonces, la rigidez, de igual manera como ustedes ya vieron del material, es el recíproco de la flexibilidad. Al sustituir este resultado aquí y simplificar, pues vamos a llegar a este resultado. Entonces, pues ya terminamos con este problema. ¿Alguna duda? Bueno, la rigidez se acostumbra a utilizar para ese parámetro la letra K. No sé el origen de por qué se utiliza esa letra. En inglés, que generalmente es donde se toman todo, la rigidez, es la palabra stiffness. Entonces, pues para nada aparece la K. Sin embargo, pues en mucha literatura ustedes van a darse cuenta que la rigidez se representa por la letra K. Aquí vamos a seguir con esa tradición, pero realmente desconozco de dónde viene esa simbología, porque pues no parece haberse tomado de algún lugar específico, ni por la parte del idioma, ni nada de eso. Sucede lo mismo con la fuerza cortante, igual no proviene del inglés ni nada de eso, sin embargo, tradicionalmente la fuerza cortante se representa con la letra V. Lo mismo sucede aquí con la rigidez, se representa con la letra K. Y bueno, sí, la verdad desconozco por qué se le denomina con esa letra, pero ustedes van a ver en mucha bibliografía que esa es la simbología para la rigidez. Entonces, con como vemos, no es nada complicado.
Tampoco es nada laborioso. Más que nada, la talacha viene a partir de qué tan grande sea la estructura. Si tenemos una estructura demasiado grande, pues ahí sí hay que hacer mucho trabajo por el número de cortes que se tengan que hacer. Pero pues para estructuras relativamente pequeñas, pues como vemos, pues es demasiado sencillo, sobre todo si son isostáticas. Perdón. Cuando son hiperestáticas, ahí ya cambia el asunto. Sí, ahí sí hay que hacer mucho trabajo, pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora, lo que nos pide este problema es ahora la flexibilidad correspondiente al giro y también nos lo especifica aquí en el nodo C. Ahorita comentamos un poquito respecto de la flexibilidad y la rigidez en diferentes puntos de la misma estructura. Entonces, bueno, además de ver la cuestión del giro, pues ya tenemos una barra inclinada. Esto por la cuestión de la diferencial que les había comentado, para que ustedes vean que pues eso sigue aplicándose en este tema. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver este problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear una estructura que tenga una fuerza del mismo tipo asociado al desplazamiento que se pide y en el mismo lugar donde se solicita ese desplazamiento. En este caso, como nos pide giro, pues no vamos a poner fuerza, vamos a poner un momento. Nos lo pide en el nodo C, pues ahí ponemos el momento. Lo podemos proponer como se desee. En mi caso lo voy a proponer antihorario. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguimos. Cuando ya tenemos esta estructura planteada, lo que sigue es el cálculo de las reacciones. En este caso, la fuerza en X y la fuerza en Y nos van a salir cero y la única reacción que vamos a tener en el apoyo es este momento. Nuevamente, las reacciones recuerden que se calculan con las sumatorias de fuerzas y momentos correspondientes, como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Ejemplos detallados de esto se vieron en el primer parcial. Igual, si es necesario si consideran necesario que se dé algún detalle adicional, pues me indican y lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, entonces, cuando ya tenemos esto, lo que sigue es el cálculo de los elementos mecánicos. Nuevamente en esta estructura tenemos dos cortes. Con las indicaciones dadas en el otro ejemplo, para el corte 1, pues de los dos pedazos posibles para este corte, me voy a quedar con el pedacito de abajo que correspondería al lado izquierdo. Recuerden que para el lado izquierdo el momento flexionante interno es antihorario. Entonces, la sección 1 me quedé con el lado izquierdo y el momento, en este caso el momento virtual, nos daría, ya después de hacer el despeje correspondiente, 1 positivo. En este caso, tenemos E por I constante, entonces en esta sección tenemos 1
Y como no, bueno, como es una barra vertical, no es necesario calcular alguna del diferencial. No es necesario. Los límites, pues van de 0 a 10 pies. ¿Alguna duda con esto? Seguimos entonces. Vamos con el corte 2. Igual, tenemos dos pedazos para ese corte. El lado derecho o el lado izquierdo. En este caso, voy a elegir el lado derecho. Ya sabemos que el momento interno va en sentido horario. Entonces, en este caso, el momento virtual nos da también 1. El e por i es como es constante, pues sigue siendo 1. Los límites, como estoy tomando la x en sentido horizontal, así como estoy indicando aquí, el valor de la x, bueno, de los límites es de 0 a 8. Recuerden que cuando consideramos la x horizontal, también hay que calcular una y para, aunque no sea necesario por el sistema de fuerzas que nos quede en el corte, sí lo requerimos para la diferencial de arco. Entonces, con esa y calculada de acuerdo a los datos que tenemos aquí, sustituyendo en la fórmula de la diferencial de arco que dimos anteriormente, nos da lo siguiente. Nos da 5/4. Recuerden, tomamos la x, calculamos la y a partir del cálculo de esa y sustituimos en la fórmula de la diferencial de arco, como, bueno, con la fórmula que se proporcionó anteriormente y llegamos a este resultado. ¿Alguna duda con esto? Bueno, seguimos entonces. Como ya terminamos con los elementos mecánicos, lo que sigue es el planteamiento de las integrales y para así obtener la flexibilidad que se nos está solicitando. Ya sabemos que es el elemento mecánico al cuadrado. Entonces, la primera integral, bueno, a ver, vamos a poner la fórmula. Sería el momento virtual al cuadrado. Y a partir de aquí, la primera sección va de 0 a 10. El momento en este caso es 1 y se divide entre e por i. Para la primera sección, aquí tenemos el momento, aquí tenemos el e por i. Los límites pues son los límites de la integral y no hay diferencial de arco, simplemente pongo dx. Después, para la segunda sección, vamos de 0 a 8. El momento sigue siendo 1. Aquí sí hay diferencial, entonces lo ponemos aquí. Y es 1e por i. En este caso, la primera integral nos va a dar 10. Y la segunda integral nos va a dar lo siguiente.
Bueno, aquí también nos da 10. En este caso, entonces, la flexibilidad al giro en el punto solicitado, es decir, en C, es 20 sobre E por I. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Finalmente, la rigidez es el recíproco de la flexibilidad, o sea, E por I sobre 20. En este caso, siempre hay que tener en cuenta las unidades. Entonces, esto se calculó teniendo en cuenta, bueno, la fuerza unitaria tendríamos que especificar claramente la unidad que se utilizó. Por ejemplo, puede ser 1 kilolibra o 1 libra, no sé, la unidad correspondiente. Además, estamos utilizando pies. Entonces, el módulo de elasticidad y el momento de inercia deben de calcularse si es que esto fuera numérico. Recuerden que ya vimos dos ejemplos donde se puso numéricamente el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Si esto fuera numérico, entonces debemos de hacer las conversiones correspondientes para, ya sea que esto lo pasemos a pulgadas, por ejemplo, y a esto alguna otra unidad, o el E por I manejarlo en pies y en la unidad que se decida para esta fuerza unitaria. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces no es que esté mal el procedimiento ni los resultados a los que llegamos, sino simplemente caemos en errores porque empezamos a combinar las unidades, o sea, a manejarlas sin ningún cuidado. Hay que tener presente esta situación para no equivocarnos en el sentido de las unidades. Bueno, entonces los resultados son estos dos. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Bueno, vamos ahora a resolver una armadura. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una armadura. Aquí nos pide la flexibilidad y la rigidez que corresponden a un desplazamiento vertical en el nodo B. De igual manera, esta armadura pues sigue siendo isostática y pues del lado derecho ya tenemos planteada la correspondiente armadura. Como podemos ver, la fuerza propuesta se tiene que colocar en donde se pide la flexibilidad y la rigidez, en el mismo sentido en el que se solicitan esos datos. Y lo único que nosotros podemos elegir es el sentido de la flecha. En este caso, pues lo elegimos hacia arriba, también pudo ser hacia abajo. Y a partir de esto, pues
necesitaríamos calcular las reacciones. En este caso, vimos también un ejemplo similar a este en el primer parcial, donde no era necesario calcular las reacciones. Pasamos directamente, por ejemplo, al método de nodos. Entonces, el primer nodo por el que empezaríamos, por ejemplo, es el nodo B, y ya de ahí el resto, pues ya se pueden ir, bueno, calculando el resto de las barras. Si se quisiera, también se pueden obtener las reacciones, nada más que en el cálculo que nosotros estamos haciendo no es necesario. Entonces, porque bueno, las integrales solo nos piden los elementos mecánicos, entonces no es necesario calcular las reacciones en estos ejemplos, ¿no? En cualquiera de estos temas. Aplicando el método de nodos con este sistema de fuerzas, obtenemos estos elementos mecánicos. ¿Alguna duda con esto? O no sé si quieren que se dé algún detalle adicional. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya tenemos entonces los elementos mecánicos generados en cada una de las barras de esta armadura. Ahora, lo que seguiría es ya sustituir en las integrales. Sin embargo, puesto que las secciones transversales son constantes a lo largo de la longitud de cada barra, bueno, también los elementos mecánicos son constantes para todas las barras. Recuerden que cuando trabajamos con armaduras, tradicionalmente se hace esto en forma tabular. No es que sea necesario hacerlo. Si ustedes quieren sustituir los datos en las integrales correspondientes, pues sin problema se pueden utilizar y llegamos a los mismos resultados. Entonces, para ver la cuestión de la tabla, pues tenemos que hacer esta deducción. Aquí la flexibilidad sería la integral de la normal al cuadrado entre el área por el módulo elástico. Sin embargo, nosotros ya sabemos que todos los argumentos de la integral son constantes, entonces pueden salir de la misma. Como constantes, y dentro nada más nos quedaría la diferencial de arco. En este caso, como para una armadura, pues los elementos siempre son rectos, pues aquí simplemente es de X y se integra hasta la longitud de cada barra. Entonces, el resultado de cada integral es simplemente la longitud. Y por cada corte sabemos que hay una integral. En este caso no es por cada corte, sino es más bien por cada barra. Entonces, se tiene una sumatoria de este tipo para, o sea, la sumatoria se hace por cada barra o sobre todas las barras. Y llegamos a esta expresión para la flexibilidad en una armadura o en un cable de eje recto. ¿Alguna duda con esto? Seguimos entonces. Bueno, ya tenemos aquí los elementos mecánicos, entonces vamos a construir la tabla. Vemos que lo único que nos falta es la longitud y el número de veces A por E que tiene cada barra. La longitud de la barra AB es 2
Bueno, de hecho, todas son 2, excepto de la barra CB. De la barra BC, la longitud es 2 por la raíz cuadrada de 2, o sea, 2.8284. Y el resto de las barras tienen una longitud igual a 2. Después, el A por E es 2 en la barra inclinada, o sea, nuevamente en la barra BC, y 1 para el resto. Con esto ya tenemos la parte de los datos de la tabla. La segunda parte de la misma nada más es las operaciones que nos indica la fórmula para la flexibilidad, o sea, esta. Entonces todo esto lo hacemos aquí. Pues es 1 al cuadrado da 1, por 2 entre 1, pues aquí va a dar 2. Aquí también y aquí también. Ya nada más hay que hacer esta operación. Nos da 2.8284. Entonces la sumatoria es 8.8284. Por lo tanto, la flexibilidad es el valor de la sumatoria y como no nos dieron el A por E, pues lo mantenemos en la expresión correspondiente. Y la rigidez ya sabemos que es el recíproco de la flexibilidad. Entonces, la rigidez correspondiente en ese punto es esto. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, entonces ya vimos 3 ejemplos de cómo se calcula la flexibilidad y la rigidez en un punto. Algo interesante es lo siguiente. Observen esta estructura, el planteamiento original, lo que está en este diagrama a la izquierda. Observen esta otra y observen esta última. Las 3 estructuras tienen algo en común. ¿Ya lo notaron? También es algo muy evidente, o sea, no es necesario pensar demasiado.
Por ejemplo, estas dos, ¿no? ¿Qué podría ser lo común? ¿Sus apoyos, profe? Los apoyos, no, porque observa que uno es empotrado y pues en la armadura no hay empotramiento. ¿Ya viste? Es algo que tienen las dos estructuras. ¿Diferencial? No necesariamente, porque ve que en la armadura no hay diferencial. ¿Ya viste? A ver, vean qué es lo que puede ser común a las dos estructuras. Las dos tienen algo, algo, es que es evidente. Denos una pista, profe. ¿Perdón? Dime. Denos una pista, profe. Sí, es que si les doy la pista prácticamente les voy a decir qué es lo común. Es que es muy evidente. Sobre todo, imagínense las estructuras que hemos resuelto pues prácticamente en todo el semestre, lo que llevamos, y noten o compárenlas con las que estamos viendo aquí. Que no existe ninguna fuerza que actúa, bueno, ninguna fuerza externa. Exacto, eso. Para este cálculo es necesario dejar la estructura sin fuerzas. En primer lugar, ya después aplican el procedimiento, así como lo estamos viendo. ¿Queda claro? Sí, es que efectivamente, vean que eso es a lo que me refiero. Todas las estructuras no tienen fuerzas originalmente. Si las tuvieran, pues se las quitan. ¿Y ya? ¿Queda claro? Bueno, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo donde se calcule la flexibilidad y rigidez, pero para varios puntos. En este caso, pues van a ser dos, pero puede ser que se requiera el cálculo de la flexibilidad en más lugares. ¿Por qué no me deja? Mm, Entonces, aquí nos dice que, bueno, se tiene que construir la matriz de rigidez y flexibilidad para un desplazamiento vertical en A y un giro en B. Entonces, aquí dice usando el concepto de flexibilidad, que es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, y considerar solo flexión para los coeficientes correspondientes. ¿Sí? Aquí, bueno, se habla de matrices porque ya todo esto lo vamos a calcular
O sea, la flexibilidad y la rigidez la vamos a calcular en varios puntos. En este caso, pues solo en dos, pero pues naturalmente si nos piden más, pues aquí vamos a ver cómo se puede generalizar fácilmente. Bueno, a más desplazamientos. Bueno, lo primero que hay que hacer, como ustedes ya saben, es plantear la estructura virtual, por decirlo así. Bueno, ahí está. Como nos pide dos desplazamientos, es decir, uno vertical y un giro, entonces de estas estructuras vamos a necesitar dos. Si nos pidiera más desplazamientos, pues ponemos el número de estructuras igual al número de desplazamientos que solicite. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguimos. El sentido de poner el número de desplazamientos igual al número de estructuras, pues es que en cada una de ellas vamos a poner una fuerza asociada al desplazamiento que se esté pidiendo en el problema. Por ejemplo, aquí nos pide un desplazamiento vertical en el nodo A, o sea, aquí. Entonces, aquí ponemos una fuerza vertical y recuerden que podemos elegir libremente si es que la fuerza es hacia un sentido o hacia el otro. En este caso yo lo puse hacia arriba. ¿Sí? Ahora, nos pide un giro en el nodo B. Entonces, ese segundo desplazamiento lo pongo en la otra estructura. Voy a elegir colocar un momento en sentido antihorario. Puede ser también naturalmente en sentido horario. Eso ya es elección de cada quien. Una vez que se tiene esto, bueno, si pidiera más desplazamientos, pues así le seguimos según el número de desplazamientos que se pida. Y ya con esto, pues aplicamos la cuestión de que, bueno, lo que sigue en el procedimiento es el cálculo de las reacciones y de los elementos mecánicos. Usando las ecuaciones de equilibrio, como lo vimos en los ejemplos del primer parcial, llegamos a las siguientes reacciones. Sería esta reacción nos daría hacia abajo 5 medios y esta nos da 3 medios. Ya nada más dejen verifico. Sí, estas son las reacciones. Ahora, de esta estructura, las reacciones son las siguientes. Entonces ya tenemos las reacciones para todas las estructuras. Recuerden que esto se obtiene al aplicar las ecuaciones de equilibrio con el sistema de cargas que tiene cada una de ellas. El sistema de cargas de cada estructura pues son las fuerzas que tenemos en color rojo. ¿Alguna duda hasta aquí?
Seguimos. Para esta estructura tenemos 3 cortes. Ahí está. Entonces, aquí construimos nuestra tabla de elementos mecánicos y de propiedades. Para la sección 1, me voy a quedar con el lado izquierdo de ese corte. ¿Sí? Para distinguir a las estructuras y tener un orden en los cálculos, a esta le voy a llamar estructura 1 y a esta estructura 2. Entonces, la estructura 1 me va a generar el siguiente momento. ¿Sí? Para la sección 1 que estoy señalando aquí, el momento sería X. Y para la segunda estructura, tomando en cuenta el mismo corte, o sea, el mismo lado del corte, el momento interno es 0. Después, para la segunda sección, me voy a quedar con el lado derecho. Es decir, para esta sección voy a elegir este lado. Entonces, la distancia X sería aquí. Y esta longitud, como no está cortada, sigue siendo 4. Entonces, con el sistema de cargas que tiene este corte, el que estoy señalando, y teniendo en cuenta que aquí usamos la convención de signos para el lado derecho, el momento interno es horario, entonces al plantear la ecuación de equilibrio correspondiente y despejar, vamos a llegar a que el momento interno es 3 medios por X positivo. Nos tenemos que quedar para el resto de las estructuras con el mismo lado de ese segundo corte y con este sistema de cargas, el momento interno en la segunda estructura es menos 1 medio de X. Finalmente, en la sección 3, me voy a quedar con el pedacito de abajo que corresponde al lado derecho. Como estoy considerando únicamente flexión, esta fuerza pasa por el punto de corte, entonces al plantear la sumatoria de momentos igual a 0, voy a tener un momento igual a 0 en esa sección, perdón, en esa estructura. Y para la segunda estructura, pues voy a tener prácticamente el mismo caso. Entonces, con esto ya tenemos los elementos mecánicos para todas las estructuras. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, seguimos. El E por I de cada sección, de la 1 y de la 2 es 1 y de la última es 2. Aquí no es necesario considerar ninguna diferencial, entonces nada más vamos con los límites. De la primera sección va de 0 a 3, de la segunda de 0 a 2 y de la última de 0 a 4. Ya una vez teniendo estos datos, lo que sigue
es eh, el cálculo de los coeficientes. Ahora, como vimos en los ejemplos anteriores, la fórmula era el elemento mecánico al cuadrado entre A por E o E por I, según el tipo de elemento mecánico que estemos manejando. Cuando vamos a construir una matriz de flexibilidades o de rigidez, los coeficientes ya no se calculan de esa manera. Utilizamos la fórmula que conocemos del procedimiento de flexibilidades, o sea, un momento por el otro. La fórmula conocida que pues ya tenemos del procedimiento de todos los ejemplos que hemos visto con el método de flexibilidades. Ahora, para ayudarnos un poquito en la cuestión de los coeficientes, hay que tener en cuenta que vamos a construir una matriz. Ahora, ¿cuántos términos vamos a considerar en la matriz? Pues esta tiene que ser cuadrada y del mismo orden que el número de desplazamientos que se nos está pidiendo. Como vemos del problema, se piden 2 desplazamientos. Entonces, si es una matriz cuadrada, pues es de orden 2, es decir, de 2 por 2. Y vamos a tener 4 elementos en total. ¿Sí? Si pidiera 7 desplazamientos, ¿cuántos coeficientes tendríamos de la matriz de flexibilidad correspondiente? ¿49? Muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Y cada uno de estos coeficientes, pues ya sabemos que los subíndices nos indican qué momentos debemos tomar. Es decir, que para el F11 tomamos el momento 1 por el momento 1, igualito que como lo hacemos en el método de flexibilidades. Entonces, aquí la primera integral va de 0 a 3. Y el momento 1 por el momento 1 es x por x. Entre 1e por i. La segunda sección va de 0 a 2. Y el momento correspondiente es 3 medios por x, que se multiplica por ese mismo. Y tenemos 1e por i. Por último, la sección 3 va de 0 a 4 y es 0 por 0 de x entre 2e por i, como lo pueden comprobar de la tabla que tenemos a la izquierda. ¿Alguna duda con el planteamiento? Seguimos entonces. El F12, pues es el momento 1 por el momento 2. Y nos queda de la siguiente manera. Aquí reemplazamos el momento 2
Bueno, sigue siendo 0. Ahí está. Finalmente, el F22 es el momento 2 por el momento 2. Y aquí nos quedaría todo esto. Y de esta manera, pues ya tenemos todos los coeficientes. En el caso de los primeros, de los últimos dos, nos da lo siguiente. Aquí nos da 2 sobre 3e por i. Aquí nos da menos 4 sobre 3. Y por último, pues esta... 5, no. Es menos 2, perdón. Había calculado mal esto. Ujú. Está bien. Y el primer coeficiente nos queda $15. Ya tenemos los coeficientes, entonces ya nada más los ordenamos en la matriz correspondiente. Aquí factorizamos el e por i. El primer coeficiente es 15, el segundo es menos 2 y el último es 2/3. Y de aquí, como vimos en el material, la matriz de rigidez es la inversa de la matriz de flexibilidad. Entonces, aquí pues ya nada más hay que invertir la matriz. En este caso nos queda un noveno, un tercio y 5 medios. Y ya construimos ambas matrices para esta estructura. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, ya nada más en este semestre, no, en este parcial, perdón, en el semestre todavía nos faltan varias cosas. No, en el parcial nos queda por ver sistemas de resortes,
Eso lo vamos a ver la próxima ocasión. Y un ejemplo de igual del cálculo de la matriz de flexibilidad y de la rigidez, pero para una estructura hiperestática. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita ya vimos los ejemplos de cómo se calcula la matriz sin aplicar como tal el método de flexibilidades. Simplemente el cálculo de la matriz de flexibilidad y de rigidez. Esto puede tener muchos propósitos. Uno de ellos es el análisis dinámico de una estructura. Por ejemplo, si imagínense que tienen un tanque elevado. Obviamente esto se apoya en cierta estructura. Vamos a suponer que es una columna. Esto tiene cierta longitud. Entonces, el tanque tiene cierta masa. Y la estructura sobre la que se apoya ese tanque, pues tiene cierta rigidez, que es lo que acabamos de calcular con los ejemplos que resolvimos hace un momento. Y otra propiedad que se ve en dinámica estructural que se llama amortiguamiento. Entonces, lo que queremos analizar ahora es, por ejemplo, obtener las fuerzas y elementos mecánicos de toda la estructura bajo una fuerza dinámica. Una fuerza dinámica o variable en el tiempo, por ejemplo, puede ser un sismo. Ya ven que no son nada comunes aquí en la Ciudad de México. Entonces, esto empieza por analizar los desplazamientos que se generan a partir de esa fuerza dinámica. Entonces, los desplazamientos están relacionados por esta ecuación. Bueno, aquí vamos a ponerle X. Suponiendo que el desplazamiento que se quiere encontrar es el horizontal, al desplazamiento le vamos a llamar X. Como vemos, es una ecuación diferencial de orden superior con ciertas características. El desplazamiento entonces es X y ya con principios de la física, con las leyes de Newton y todo ese tipo de cosas, podemos encontrar las fuerzas generadas debidas al sismo o al movimiento. Entonces, pero antes hay que resolver esta ecuación diferencial. Y lo que llama la atención de esta ecuación es que aquí tiene la rigidez. Por lo tanto, no es necesario calcular las reacciones para tener aplicaciones de la rigidez en sí misma. Entonces, esto solo es uno de los casos. Hay más fenómenos donde se ocupa la flexibilidad y la rigidez, pero uno de ellos es este, y de hecho es el común. Entonces, por eso es que estamos viendo pues este tema, ¿no? En particular. Calcular la matriz de flexibilidad y de rigidez sin necesidad de utilizarlo, por ejemplo, para las reacciones. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí damos por terminado este tema. Como ven, no es nada complicado. Para la próxima ocasión vamos a ver sistemas de resortes. Ya vamos a ver en su momento, bueno, de qué se trata. Entonces, por el día de hoy es todo. Buen día a todos. Nos vemos la próxima clase. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Había dicho que iba a cambiar la fecha de entrega de la primera tarea o si se entrega hoy? Sí. La voy a cambiar. Muchas Ahorita, gracias. bueno, ahorita terminando la clase, lo cambio. Bueno, ya quedamos así. O sea, ya quedamos que sí se va a dar un plazo adicional.
Entonces, bueno, ustedes con toda confianza sigan, o sea, envían su tarea, yo lo ajusto. Yo creo que les voy a dar una semana adicional, ¿sí? Entonces, la entrega de esa primera tarea, yo creo que sería para el jueves de la próxima semana. Entonces, ustedes sin problema suban la tarea, ya quedamos así, ¿sale? Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces buen día a todos, nos vemos la próxima clase. Profesor, una última pregunta. ¿Sí va a subir Sí. los ejercicios Ah, resueltos? Bueno, o sí, aunque sí, sean sí, los sí, sí. puros resultados. Claro, sí, sí, sí. Subo las soluciones, al terminar las clases de este día, ven que termina a las 1:45. Entonces, ahí les pongo un mensaje en Classroom para las soluciones, ¿sale? Gracias, profesor. Y ahí ya verifican. Profesor, Sí, ayer chequé el SAES en la noche y no me apareció a mí mi sí, calificación. no apareció también, perdón, lo estoy recordando ahorita. Sí, qué bueno que me dicen esto. Miren, tengo, bueno, ya me da mucha pena de esto, de que no les he subido sus calificaciones. He andado muy distraído por la situación que les comenté, pero denme pues sí, la tarde de hoy para subírselos, por favor. Sí, He no hay andado muy problema. distraído, disculpen, de hecho, en la mañana, o sea, en la clase de las 7 de la mañana, sí, me estuve equivocando varias veces, en lo que estábamos haciendo es una clase de estructuras isostáticas. Entonces, es por lo mismo de que ando muy, sí, algo distraído por la situación que les comenté. Pero bueno, eso no es justificación, pero sí les comento que es por eso que he andado un poquito, pues atendiendo esa cuestión, ¿no? Pero sí, denme la tarde de hoy para subírselos, de favor. Sí, no hay Ay, ningún qué problema, pena profe. con ustedes, ¿eh? Qué No, pena. profe, no, si ocupa más Sí, tiempo también no hay problema, ¿eh? O sea, sí, no más porque se fijó la fecha, pero si sí, ocupa, claro. pues no hay Sí, 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 problema. sí. Denme la tarde de hoy, de favor. Sí, gracias Sí, no hay porque prisa, profe. sí, bueno. Entonces así quedamos, ¿no? Buen día a todos. Nos Luego, vemos profe, buen día. para la próxima clase. Gracias, profe. Buen día. Buen día, Sí, nos hola, vemos, hasta profe. luego. Sí. Hasta luego.